Desde América Insular les saluda Álvaro Jiménez, escritor, donde la humanidad es mi patria y el planeta mi hogar. Gracias, futuros MIE, magíster en inteligencia emocional, todos y todas, por las recomendaciones realizadas por Facebook, Instagram, WhatsApp, Signal, Telegram, desde Canadá, Estados Unidos de Norteamérica, México, Centroamérica, Sudamérica, América Insular, Asia Pacífico, Oriente Medio y Asia Central, África, Hemisferio Oeste, Europa, Euroasia. Amigas y amigos, seres humanos planetarios, donde igual que un servidor, su patria es la humanidad y su hogar es el planeta, donde me hacen recomendaciones para que las conversaciones con ustedes queden con mayor calidad. Espero que esta entrega haya quedado mejor que las anteriores, sabiendo que mi histrionismo es débil, pero realizo el mayor de los esfuerzos para dejarlos complacidos, utilizando los recursos y herramientas disponibles, realizando proyecciones, visualizaciones efectivas sensoriales para que nuestro Dios y las fuerzas cósmicas, cuánticas, universales nos envíen lo requerido para seguir esta linda labor planetaria. Retomando el tema, por favor, recuerde y practique el mandato no hacer daño a nadie, aunque sea a usted mismo. Es muy importante introyectar esta información para que se haga naturaleza en su vida. Todos los lunes entramos al módulo siguiente para que usted en esos 7 días restantes vaya practicando lo que hemos conversado en el módulo anterior, dedicando a estas prácticas 5 minutos que son buenos, 10 mejores y 15 excelentes. ¿Sabía usted que los pensamientos vuelan a la velocidad de la luz? 300.000 kilómetros por segundo, con la ventaja de que los pensamientos pueden ir al pasado y al futuro y viceversa. Solo cierre sus ojos y vaya a su niñez y ahí estará, a ese maravilloso viaje que realizó hace mucho tiempo. El poder que tiene lo que vamos a tratar es muy importante en nuestro desaprender. Iniciamos con las proyecciones, visualizaciones, programaciones efectivas sensoriales. Con estas herramientas que aprenderás dentro de poco, podrá viajar en el tiempo. Así puede ir al futuro y construir allí lo que desea para usted y los suyos. Analogía e inferencia de vida. Una inferencia es suponer o deducir debido a los hechos palpables, siendo un hecho indiscutible que podemos ir al pasado solo con nuestros pensamientos. Así aprenderá con estas técnicas a la velocidad de la luz
ir al futuro. Existen para los seres humanos tres dimensiones. Dimensión pasada, que es la conocida. Dimensión presente, que es la manifestada. Y la dimensión futura, que es la desconocida. Le llamamos experiencia a su malo o bueno que le ha pasado en el pasado. Es su decisión conocida, sus experiencias. Cada vez que surge algo en el presente, nos vamos a nuestras experiencias de vida. Es una especie de caja de herramientas que tenemos en el pasado y acudimos a ella para resolver cosas de la actualidad del presente. Desde ahí buscamos soluciones o pedimos consejos a otros que tal vez consideramos que tienen más que nosotros. Por tales razones, a veces las soluciones son peores que el propio problema, ya que partimos de un pasado que no cambia, una dimensión contaminada por nuestras creencias, herencias culturales, tabúes, paradigmas, supersticiones, posiblemente inculcadas, incluyendo errores cometidos por nosotros mismos y por nuestras generaciones pasadas. Estamos jugando en AAA con estas herramientas del pasado. Estamos jugando en ligas menores, cuando podemos jugar en las mayores, donde juegan los profesionales, yendo al futuro, construir allí lo que deseamos y volver a nuestro presente a disfrutarlo. Futuro mío, bienvenido a mi mundo que comienza a ser suyo. Partiendo de esta analogía, inferencia premonitoria, casi todos los seres humanos jugamos en ligas menores, pidiendo desde el presente verbalizado: oh Dios, dame esto, dame lo otro, si Dios quiere tal cosa, tal cosa. La solución correcta es irse al futuro, donde juegan las ligas mayores de la espiritualidad y del mentalismo, visualizando, proyectando, programando desde ahí, haciendo sus pedimentos, sabiendo que todo lo pedido se devolverá multiplicado por 10 en beneficio o en castigo si lo que pide no es lo correcto, como hacer daño a alguien o a algo. No pida desde el presente, váyase al futuro, pida y construya desde allí para romper el molde construido hace miles de años y reconstruirlo con hilos de oro y diamantes incrustados. Futuro mío, estas informaciones de desaprender que usted está recibiendo no les pertenecen a usted, mucho menos a mí, a un servidor, Álvaro Jiménez, escritor. Así que mucho cuidado cómo la utiliza, solo para hacer el bien, ayudándose usted mismo, ayudando a la humanidad y al planeta. Dios, sus asesores espirituales y las fuerzas cósmicas, cuánticas, universales son los dueños y señores de estos secretos. Debe mantenerse el secreto en su vida, solo para su consumo. Cuando noten los cambios en usted, recomendar estas técnicas para que esas personas
hagan lo propio, yendo al método de cómo quitar las preocupaciones. Está prohibido blofear con este método, alardear para impresionar frente a los demás, fanfarronear con los beneficios enviados. En estos niveles, futuro colega mío, las actitudes fingidas no son aceptadas.